es realmente una cosa que es nuestro deber, pero también es una bendición que Él nos regala la medida de salud y la fuerza y este momento para estar todos juntos. Para empezar, me gustaría que oráramos, entonces si me acompañan en oración. Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por todas las bendiciones, gracias por que nos diste el descanso anoche, nos levantaste en esta mañana, Señor, nos das la fuerza para estar aquí reunidos de esta manera virtual, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y nos acompañas y por eso te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos hoy sea para tu honra y para tu gloria, Señor, que sea agradable ante tus ojos y que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que los cantos sean alabanzas que salgan de nuestro corazón, que los cantemos como oraciones, que seamos sinceros en los cantos. De la misma manera que las oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, Señor, y sea el Espíritu Santo llevando nuestras peticiones y nuestras alabanzas a ti, Señor, y que nos ayude a mostrarte nuestro amor hacia ti, Señor. Que tomemos la cena recordando el sacrificio que fue hecho por el amor que tú nos tienes, que recordemos, Señor, lo que fue necesario para nuestra salvación, Señor, y de la misma manera, Señor, que la enseñanza de hoy venga de tu palabra, sea guiada por el Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo en cada uno de los corazones para guardarla y para aplicarla y para enseñarla a otros, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continuamos entonces con los cantos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con los cantos en esta mañana. Vamos a comenzar con Gracias Dios, un canto de agradecimiento para Dios por todas las cosas que nos ha dado y nos sigue dando día tras día, a pesar de los problemas y las circunstancias. Las bendiciones son mucho más grandes. Así que vamos a cantarle al Señor y les pido por favor que canten conmigo. Un momento. Ok, cantemos. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Grande gozo. Perdón, hermanos. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Bueno, vamos a cantar el siguiente canto. Un momento, por favor. El siguiente canto es, vamos a cantar Renuévame, hermanos. Vamos a cantar Renuévame. Es un canto muy hermoso que a todos, a muchos hermanos, incluso por ahí vi que lo estaban pidiendo. Este canto es muy bello, así que vamos a cantarlos todos juntos, ¿ok, hermanos? Cantemos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que dentro
de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Ok, vamos a continuar ahora con la lectura. Así que vamos a continuar con la lectura, hermanos. Un momento, por favor. Muy buenos días, hermanos. Qué placer estar aquí con ustedes. La lectura de esta mañana va a ser tomado del libro de Romanos, capítulo 9, versículos 18 al 23. Repito, Romanos, capítulo 9, versículos 18 al 23, y la vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera de 1960. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Qué bonito saber, hermanos, que Dios, en su sabiduría, la cual no entendemos, decidió mostrar misericordia para con nosotros. No merecemos esa misericordia, somos pecadores, lo que mereceríamos en verdad es castigo, pero Él no decidió mostrar ira ni castigo contra nosotros, sino mostrar amor y misericordia. Somos muy bendecidos de haber escuchado de Jesús, somos muy bendecidos de que Él nos haya querido aceptar como sus hijos, a pesar de nuestros errores, que son muchos, y que nos llene de riquezas como lo hace. Así que vayamos en oración para agradecerle a Dios todas las bendiciones que nos da. Inclinen su rostro, arrodíllense los que quieran, o vamos a Dios en la manera que ustedes quieran hacerlo. Acompáñenme. Padre Santo, venimos a ti, Señor, humillándonos, reconociendo que somos nada ante tu presencia. Padre Santo, tú has creado el universo inmenso, maravilloso, lleno de misterios que nosotros ni siquiera podemos entender. Desde la creación del mundo, tú ya tenías un plan de salvación para nosotros, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque en nuestra vida pusiste a alguien que tomó el tiempo de enseñarnos y de explicarnos y de mostrarnos ese evangelio. Te agradecemos por habernos permitido obedecerle y ser santos y ser salvos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos brindas salud, por nuestras familias. Gracias por la fe que pones en nosotros, Señor, por el amor que nos das, que es un reflejo de tu amor, Señor. Gracias por cada una de las cosas que nos das espirituales y físicas. Padre, si nos pusiéramos a enumerarlas, tardaríamos toda la vida tratando de contar cuán bendecidos somos, Señor. Somos, me asombro y me quedo yo
anonadado de pensar que siendo lleno de errores y pecador, tú has decidido mirarme con agrado a nosotros, a todos, Señor, y bendecirnos de tal grande manera, Señor, de perdonar nuestros pecados y no acordarte de ellos nunca más, Señor, y de que podamos acercarnos a ti no como extraños ni como esclavos, sino como hijos tuyos, Señor. Gracias por tu Hijo, por el amor y las enseñanzas que nos dejó y te pedimos por favor que transformes nuestra mente, nuestro corazón, como en el canto que estábamos cantándote, Señor, de Renuévame, que verdaderamente nos cambies desde adentro para que nuestras acciones que son las que se ven afuera sean guiadas por ti, por tu Espíritu. Padre, ayúdanos a mejorar cada día. Sabemos que nos falta mucho para llegar a la medida y a la estatura de Cristo, pero te pedimos que nos ayudes para que nuestros pies jamás se alejen de tu camino, porque tú siempre estás, Señor. Somos nosotros los que decidimos alejarnos. Te pedimos perdón porque aún conociéndote, aún fallamos. Sabemos que el alma quiere, el espíritu quiere, pero la carne es débil algunas veces y te pedimos que nos ayudes a estar fuertes en la fe, Señor, a soportar la tentación y a huir de ella y a hacer tu voluntad en todo. Bendice este servicio, bendice a todos los hermanos que están aquí conectados, cantando en sus casas, tomando la cena del Señor como familia y como cuerpo de Cristo unidos en espíritu. Te pedimos que por los que no se están reuniendo, los que se están alejando de ti, Señor, que los animes, que les abras esos ojos del entendimiento espiritual para que se den cuenta que hoy más que nunca dependemos de ti, Señor. No que antes no lo necesitáramos, pero siempre estamos necesitando más y más de tu presencia en nuestra vida, Padre. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con los cantos. Creo que ahí hubo un pequeño error, por mi culpa. Así que vamos a regresar. Le voy a dar las gracias al hermano Pipe en Colombia por tan gran esfuerzo de organizar esto en línea. No es fácil, pero continuando con la alabanzas hacia nuestro Señor, vamos a cantar el canto Grande Gozo, que incluso estaba antes de la lectura. Después de Grande Gozo, vamos a cantar En la Cruz. Y después de En la Cruz, vamos a continuar con la Cena del Señor. Así que vamos a continuar con Grande Gozo. Y les pido que todos cantemos este canto, porque es un gozo alabar a Dios. Es un privilegio también alabarle, pero es un gozo alabarle a Él. Y en este día vamos a darle gracias a nuestro Padre, porque así como dice, nos dirigió la oración a Andrés, el hermano Andrés, nosotros somos muy bendecidos. Después de ser lo que somos con nuestros errores, Dios nos sigue mirando de una buena forma y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ser agradecidos y estar felices por el hecho de poder alabar a nuestro Señor. Así que canten conmigo, hermanos, y vamos a continuar. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.
Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el canto en la cruz. El canto en la cruz. Incluso estaba después de Renuévame, pero vamos a seguir cantando, porque lo importante es cantarle a nuestro Señor con alegría y con entendimiento. Vamos a cantar en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. A ver todos, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Continuamos con la cena del Señor. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, buenos días. Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo esta cena del Señor que Él nos da. Tengo un pasaje muy precioso y maravilloso que podemos leer esta mañana para pensar en este momento tan increíble, el cual podemos estar aquí participando juntos. Y si quieren leer conmigo, el pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan. Y vamos a empezar, es en el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer dos partes. Vamos a leer del 25, versículo 25 al 40, y después vamos a saltar del 53 hasta el 58. Entonces, escuchen atentamente. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron vivirá eternamente. Hermanos, este momento es maravilloso porque vamos a comer este pan que representa a Jesucristo mismo. Y vamos a ver de esta copa de vino, de jugo de uva, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como podemos ver, es la forma que Él escogió para que nosotros llegáramos al Padre, que nosotros participáramos de esa comunión tan íntima con Él y unos con otros. Ese es el plan del Señor para salvarnos y pues estamos muy contentos, muy honrados de poder estar juntos participando de esta cena. Entonces oremos, Señor, hermanos, por este pan primeramente. Padre Santo, te damos gracias por enviar a tu Hijo, Señor, para que Él se entregara por nosotros, Señor. Él no vivió por sí mismo, Él vivió solamente para hacer tu voluntad, la cual era entregarle a Él para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos, Padre, por eso. Y te damos gracias, Señor, porque tú, como decía mi hermano, pusiste en el corazón de alguien ir allá a donde nosotros estábamos perdidos,
y darnos ese mensaje maravilloso. Gracias, Señor, por esas personas, Padre, que colaboraron de muchas maneras, a veces con dinero, a veces con el esfuerzo de ir ellos mismos, muchos en tu plan. Y nosotros mismos ahora somos parte de ese plan. Señor, ayúdanos a que tengamos esa palabra de salvación lista ahí en nuestra boca para ofrecérsela a otro, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad también. Padre Santo, bendice este pan. Acuérdanos, Padre, que simboliza a tu Hijo, que se entregó a sí mismo como ese pan de vida que necesitábamos, Señor, y que tenemos. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado a esta cena. Te lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, seguimos en oración, dándote gracias por tu Hijo, por su sacrificio por nosotros, Señor, que nos permite estar juntos y esperando ese día, Padre, en que estemos gozosos en tu presencia, Padre. Aunque ya estamos en tu presencia, pero cuando podamos verte cara a cara, Señor. Estamos muy animados de ese prospecto, Padre. Señor, bendice esta copa que simboliza la sangre de tu Hijo, la cual era ese sacrificio perfecto, que era lo único que podía limpiar nuestros pecados. Gracias, Padre, que tú proveíste ese sacrificio a ese gran costo. Gracias, Señor Jesús, que tú diste tu vida, diste todo, tu sangre, hasta la última gota por nosotros, Padre. Te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Bendícenos, Padre, en que tomar esto, Señor, este fruto de la vid, el cual nos acuerda de tu sangre, Señor, que nos limpia, nos deja con nuestras ropas resplandecientes y nos da nos pone bien delante de ti, Señor, para que podamos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por ese plan maravilloso tuyo y por esa sangre que tu Hijo derramó por nosotros. Te lo pedimos y le agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos la cena. Vamos a continuar con los cantos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los cantos. El canto que vamos a cantar es el ciego Bartimeo. Así que los invito a todos a cantar conmigo para Dios. Y cantemos. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, los salió a recibir. Le gritaba, Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer?
Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Al salir de allí, daba gracias a Dios, porque ya pudo ver, pues Jesús lo sanó. El Señor le mostró su amor y poder. Cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él también lo sacó de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder, como escrito está, todo puede ser yo, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Si tú vienes a Él, salvación tú tendrás. Dale tu corazón, libre y salvo serás. Amén, hermanos. Ahora, siguiente canto va a ser La Merced de nuestro Padre, y después de este canto viene la enseñanza. Así que los invito a que canten conmigo La Merced de nuestro Padre. Cantemos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay natas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz te salvará. Mantener el faro ardiendo, arroja su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Dios los bendiga, hermanos. A continuación la enseñanza.
Feliz nuevo domingo para todos los hermanos y hermanas y que esta mañana sea de gran provecho para todos. Hoy quiero que reflexionemos sobre qué es lo que a mí me indigna y cómo reacciono cuando estoy muy indignado. Todos nos hemos indignado en alguna ocasión. La palabra indignación tiene muchos sinónimos, que de pronto estos son los que más nos resultan comunes, nos ilustran mejor qué quiere decir la indignación. Los sinónimos son iracundo, colérico, rabioso, encrespado, furioso. Y nos llenamos de furia porque nos ha sucedido algo injusto en nuestro entorno, ya sea en la casa, con los hijos, con la esposa o el esposo, según sea. O nos llenamos de rabia por algo que nos pasó en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en la vecindad o en la congregación incluso. O nos indigna o nos enfurece que nos digan, por ejemplo, que un político X es un corrupto. O vemos en las noticias que un político está actuando fraudulentamente o ha sido el causante de muertes o de violencia, y eso nos indigna. Nos pone irritables, nos llena de cólera, pero también nos llena de ira o de cólera cuando sabemos que una mujer o un niño han sido maltratados o maltratadas. Y en esa furia que se nos despierta desde nuestro interior ante un hecho calificado como una injusticia, nos termina generando unas reacciones. Es normal sentir cólera por algo injusto, porque Dios nos dotó de emociones. Raro sería no tener emociones, pero es que esta emoción que vamos a tratar hoy tiene algo especial, y es que cuando estamos presos de la ira o de rabia, nos lleva a mostrar aspectos negativos de nosotros que muchas veces nadie los conocía. La ira o la rabia o la cólera, como queramos llamarla o como se menciona en el común de nosotros, ha sido catalogada como una emoción. Genera entonces esta emoción una reacción que buena parte de las veces nos lleva a decir o hacer cosas que están por fuera del orden de Dios. Y Dios sabe que nosotros miles de veces nos hemos llenado de ira o rabia cuando somos afectados por algo injusto, y vale la pena que algún día reflexionemos sobre qué es lo que me enfurece. Pero preguntándole a las personas, o porque conocemos a las personas, sabemos que a unos los enfurece que los acusen de algo que no hicieron, y eso es de lo más normal, y a nosotros también nos habrá pasado. Para otros los enfurece que los ofendan con palabras. Hay personas que se enfurecen de que alguien sea desordenado. Hay personas que se enfurecen porque los gritan, o porque alguien fue abusado, o porque conocemos de la corrupción y de la injusticia económica, social y política, y nos llena de indignación saber que hay corrupción o saber que hay injusticia. Miren, son muchos los hechos que dan pie a reacciones de ira o de cólera. Son muchas causas, pero yo he escuchado esto de cristianos que dicen: oiga, pero es que un cristiano ya no se debería sentir con ira, o ya no debería sentir rabia por las cosas que le ofenden. Yo pienso que es una pésima
apreciación, porque no es posible que alguien no sienta ira o cólera en algún momento. No es posible de verdad. Y la Biblia está llena de ejemplos, los cuales vamos a ver más adelante. Lo cierto es que para muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, las reacciones van desde lo más leve e incluso hasta lo más grave. Se escuchan frases como estas: mire, oiga, no me busque, porque usted no sabe cómo soy yo cuando me enfurezco. ¿Sí han escuchado esas expresiones? Otros dicen: ya deje de molestarme porque usted me conoce y después no respondo. Hay frases todavía más conocidas como esta: uy, ¿cuánto tiempo más tengo que soportarlo? Todas estas son expresiones de las más comunes y son las más leves. Porque aquí apenas anunciando o están anunciando o advirtiendo que ya se les está acabando la paciencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando se acaba la paciencia? Unos gritan, otros gritan y manotean al mismo tiempo, rompen cosas, pelean o hasta se llegan a causar daños. Entre ellas y entre las otras personas incluso muchas veces caen hasta los que están mirando. Pero todavía hay hechos más graves. Incluso han llegado a herirse físicamente, no de palabra, físicamente. Incluso han llegado a perder la vida en un acto de ira. Otros lloran hasta quedarse dormidos, piden justicia o se toman la justicia por su propia cuenta, y otros terminan exigiéndole a Dios cosas como si Dios tuviera que hacer caso cuando una persona le exige algo. Le reclamamos a Dios como si Él tuviera la culpa, y las personas resultan diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué no haces algo? Como quien dice: Dios, quítame el enemigo, Dios, aléjame de esta persona que me ofende, Dios, haz algo con esta persona. Pero esa es una forma de reaccionar. Hay otras personas que no gritan o no manotean ni rompen cosas, pero entonces su furia, su ira, la exteriorizan maldiciendo, es decir, deseándole mal a las personas, o incluso se atreven a pedirle a Dios que obre con ira sobre esa persona que los ha ofendido. Lo que yo quiero decir con todo esto realmente es que cada persona tiene y vive su propia historia y tiene sus propias reacciones, y todos tenemos un límite y en consecuencia unas reacciones. Cuando alguien dice: Dios, ¿hasta cuándo debo soportar esto? Miren, muchas veces esas expresiones, quien las escucha puede ver una buena o una mala intención. De pronto mi intención era que yo estaba orando, pero de pronto me estaba quejando ante Dios, o quizás le estaba suplicando por algo a Dios, o yendo un poquito más, podría estarlo acusando a Él más bien de algo que a mí me está pasando. Hay un salmo muy famoso, de los muchos que tratan este tema, y lo escogí porque miren la reacción del salmista y todo lo que el salmista está pidiéndole a Dios. Salmo 109, del versículo 1 en adelante, lo voy a leer. En las Biblias subtituladas, este salmo se llama Clamor de venganza. Dice: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos,
tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y los extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Tremenda oración, tremenda petición del salmista ante Dios. Este es un salmo donde los estudiosos le han dado el nombre de salmo imprecatorio. ¿Quiénes son los estudiosos? Los que estudian la palabra y le ponen nombres a ciertas expresiones. Y lo llaman así porque hay en el salmo el deseo de que a alguien le suceda algo malo. Estas expresiones parecen que se clama por venganza, y para nosotros como cristianos estos deseos resultan contrarios a la enseñanza del amor de Dios y a toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El salmista desea que Dios juzgue a sus enemigos con la pérdida de su trabajo y de sus bienes, incluso de la vida, que la quite, que los deje pobres, que su generación siguiente sea borrada, que desaparezca, que nadie tenga compasión de ellos y de la persona que ofendió. Claramente se ve que David, porque este es un salmo de David, al parecer, estaba lleno de ira y de angustia, quería venganza, quería además el castigo de Dios sobre el ofensor, y que además del castigo sobre el ofensor, cobijara también a toda su familia. Fíjense que esto sale del corazón del salmista, pero bien podría ser el deseo de cualquiera de nosotros contra un político, contra un vecino, contra el jefe de nosotros en el trabajo, contra un transeúnte cualquiera. Hay personas incluso dentro de la familia que le tienen rabia a otro y son de la misma familia. Incluso se han llegado hasta matar entre ellos, hermanos que se han matado, primos que se han matado. Pero desde antes de Jesucristo hasta Jesucristo y después de Jesucristo se ha enseñado el amor por los demás, la paz, y así lo hablaron muchas personas. Mire, de antes de Jesucristo hay un proverbio, el 17:9, que dice, y es un proverbio muy lindo, dice: quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Tremendo. Y el amor por los ofensores o enemigos es resaltado de una manera suprema, intensa, por nuestro Señor Jesucristo, que enseñó siempre que debemos perdonar y amar a nuestros enemigos. Él dio el ejemplo. Y esto fue después enseñado por los apóstoles y los discípulos. Pero aquí el corazón del salmista, ante todo, es un corazón sincero. Y este es apenas un salmo de varios similares. Son más o menos 6 o 7 salmos donde uno los lee y encuentra este tipo de deseos ante Dios, oraciones donde se suplica a Dios que obre con venganza, que obre con ira sobre personas que han ofendido a otras personas. Entonces, hago este énfasis: hay que tener cuidado con el salmo que nosotros tomamos para orar, porque hemos aprendido que podemos orar con los salmos, porque los salmos salen del corazón del salmista, que la palabra de Dios dice
que David y los demás salmistas eran de un gran aprecio para Dios, porque hablaban cosas de adoración, de exaltación, y también mostraban sus angustias, pero terminaban glorificando a Dios. Y por eso es que nosotros hemos aprendido que podemos tomar esos salmos para orarle a Dios, pero yo no podría tomar este salmo como modelo para pedirle a Dios que su furia y su ira caiga sobre la familia de un político, de mi vecino, o de mi esposa, o de un hijo, y que le haga cosas que los hiera, que los haga sufrir. No, yo no podría pedirle esas cosas a Dios, así como las pidió el salmista en este ejemplo que estamos leyendo y analizando. Yo no podría, ni puedo, ni debo pronunciar maldiciones sobre mis enemigos si los tuviera, o sobre un vecino porque me ofendió, o porque tengo una rencilla personal con un compañero de trabajo, o porque siento que mi jefe me odia. Entonces debo pedirle a Dios y pronunciar maldiciones contra él. No, pero sí sé que a muchas personas sí les gusta practicar este tipo de actos y de hechos. Viven maldiciendo a las personas, viven hablando mal de las personas, viven deseándole mal a las personas. En lugar de estar maldiciendo, deberíamos estarlos bendiciendo, es decir, deberíamos estar orando por la salvación de ellos. ¿Qué explicación puede tener este tipo de salmo? ¿Por qué David oró de esa manera? El salmista vivía bajo la ley. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La ley está narrada en Levítico, donde hay más de 600 ordenanzas. En esa época, algunas de las ordenanzas de la ley judía exigía una retribución, pagar por el mal que se hiciere. Entonces, es normal para esa época ese tipo de deseos y de oraciones a Dios. Y para que no quede solamente en mis palabras, yo quiero que leamos unos ejemplos. Mire, Levítico 24:15 en adelante, vea como que escrita una parte de la ley. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Dios, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Las imprecaciones, por eso es que los estudiosos de la Biblia, los teólogos, le han dado ese nombre, digámoslo así, a este tipo de salmos. Los llaman así es porque en ellos se nota el deseo de castigo o juicio contra una persona, y que se podía pedir en oraciones, porque finalmente noten que la ley decía. De hecho, ese pasaje que les acabo de leer se llama ojo por ojo. Si mataban a una persona, se podía matar a la otra persona. Si le quitaban algo a alguien, también se le podía quitar. Entonces,
Este tipo de oraciones se hacían, pero todos sabemos que Dios es perfectamente justo y que Él sabrá cómo atiende una oración de esas. Dios es perfectamente justo y Él no se deja llevar por las emociones que puedan tener en un momento determinado las personas. Dios sabe y conoce las intenciones y por lo tanto Él sabe también por qué le están pidiendo de esa manera que obre. Pero no porque se lo pidan de esa manera, Dios va a obrar de la misma manera. No, vuelvo e insisto, Dios es perfectamente justo y Él sabe cómo obrar. Entonces, por eso hoy no es posible que de nuestra boca salgan deseos de maldad contra las personas. Sean lo que sean las personas, no debe haber maldición de nosotros hacia ellas. La justicia de Dios, como lo dije ahora, es perfecta y Dios sabe qué hay en el corazón de las personas. En Romanos 5 dice la palabra que el amor de Dios fue derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si eso es así y creemos en su palabra y porque sabemos que es así, no debería haber rencor ni ira de nosotros contra las personas. Debería haber amor, debería haber perdón, debería haber mansedumbre. Luego entonces, un hijo de Dios no debe desear que a una persona le suceda algo trágico, sino más bien debemos es pedirle a Dios que sea Él quien triunfe sobre sus enemigos. Dios dijo, mía es la venganza. Luego yo no tengo por qué desearle mal a las personas, hay que dejarle las cosas a Dios, pero yo sí tengo el deber como cristiano de orar para que esas personas que nos han ofendido, esas personas que me indignan porque han hecho algo que me ofende, debo pedirle a Dios para que esas personas tengan un tratamiento de amor de parte de Dios y de misericordia que haga que su corazón cambie, así como el de nosotros empezó a cambiar algún día. Pero fíjese que en el tiempo de Jesús, algunos de sus discípulos también tuvieron unos deseos similares. Vamos a leer un pasaje de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice la palabra así: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, refiriéndose al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces Jacobo y Juan se indignaron porque los samaritanos no los recibieron, porque iban hacia Jerusalén. Entonces, fíjese que incluso personas cercanas a nuestro Señor Jesucristo, que le escucharon hablar a nuestro Señor Jesucristo de la mansedumbre, de la misericordia, del amor por el prójimo, del amor por las personas que son catalogadas como enemigos. Sin embargo, ellos deseaban desde su interior
que esas personas que les negó a ellos la entrada camino a Jerusalén, lloviera fuego. Entonces, sacar del corazón lo que me genera esos deseos es hacerle una limpieza al lugar donde habito. A veces nosotros, cuando organizamos fiestas en la casa, bueno, yo alguna época las organicé, ahora solamente organizo algunas reuniones de amigos o de compañeros de trabajo o de personas de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un invitado? Limpiamos la casa, sacamos lo que se ve feo, lo que mancha el ambiente, porque queremos que las personas cuando lleguen vean una casa limpia, una casa perfumada, una casa en orden. Pues nuestro corazón funciona de la misma manera. Hay también cantidad de cosas y hechos y resentimientos que opacan nuestra vida de amor hacia los demás. Esto produce como una especie de mancha, ¿verdad? Como una sombra que es necesario dejar que el Espíritu Santo nos trate y nos haga esa limpieza a fondo, de modo que cuando nuestro Señor Jesucristo habite en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo habite en el corazón, cuando Dios Padre, Dios en su plenitud, habite en nuestro corazón, no encuentre en él ese tipo de manchas o de resentimientos que pueden estar generando en algunos momentos ira o furia contra las personas o cólera, como lo queramos llamar. Pero entonces, si esto es verdad, ¿por qué muchos luchan o luchamos por tiempos, por meses, por años, para tratar de no tener este tipo de pensamientos o acciones que demuestran que en algún momento soy susceptible de ponerme furioso contra alguien al punto de desearle que algo malo le suceda? ¿Por qué luchamos de una manera que no es bíblica? La respuesta es porque lo hacemos de una manera intelectual o razonando los hechos, pero no los vemos a la luz de la palabra de Dios. Pablo dijo: la mente carnal es enemistad contra Dios. Está dicho en Romanos 8:7. Lo vuelvo a decir: la mente carnal es enemistad contra Dios. Es decir, que si mis pensamientos todavía están influidos por lo que siente mi carne, pues entonces estoy entrando en una enemistad contra Dios, porque estoy razonando la venganza, estoy pensando en que Él debe pagar por lo mismo que me hizo. Y a nosotros no nos gusta tener que admitir esto, pero a veces existen partes de nuestra vida que no deseamos y no dejamos que se queden sometidas a Dios. Eso es lo que Pablo llama la mente carnal, y por eso él dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. De modo que es nuestra decisión ponernos furiosos contra alguien o amar a esa persona y orar por ellos, orar por nuestros enemigos, orar por el esposo o la esposa que me genera rabia, orar por los hijos para que sean más respetuosos, perdonar al que me gritó, me humilló, pedirle a Dios por el político corrupto o violento. A veces decimos: ¿por qué a mí me pasan cosas desagradables y a ellos que han sido generadores de violencia no les pasa nada? ¿No hemos escuchado ese tipo de expresiones?
¿Se acuerdan de la oración del fariseo y del publicano? Es lo mismo. Creemos que no somos tan malos como los demás. Entonces, esposas que se llenan de iras con sus esposos, o esposos que se llenan de ira por sus esposas, o con sus esposas, perdón, o con sus hijos, o con un vecino, porque tienen motivos, miles de motivos, pero no puede ser excusa para ofender, para herir, para maltratar, para maldecir, con la cual nosotros tenemos maneras de afectar a las personas. No siempre es con gritos, no siempre es con ademanes agresivos, manotazos, romper cosas, estrellar la puerta cuando uno sale furioso. No. Lo que nosotros a veces hablamos hiere también de una manera terrible a las personas. Lo ideal es que si yo acabo de tener un altercado con alguien, reconozca que hay un problema serio que me tiene que llevar a pedir perdón y a amar a esa persona como si nada hubiera pasado. Si le produce rabia o ira que su esposo fuma, o que está entregado al licor, o que mi hijo es desordenado, mi esposa me grita por todo, hay que tolerar, hay que tener paciencia, hay que hablar, hay que seguir como si nada hubiera pasado. Así las cosas no cambien, pero yo, que soy conocedor de la palabra de Dios y que creo en ella, debo hacerlo, porque creo en un Dios que es misericordioso y que ha tenido misericordia conmigo, aún en tiempos en que yo no creía en Él. Dios tuvo misericordia conmigo. Entonces, si yo vivo con mi hijo, le hablo, lo reprendo y me esfuerzo por no perder la paciencia, dice la gente. Y es que eso es difícil. A veces es difícil, pero vea que si uno se esfuerza, también llega uno a recapacitar, a aguantar, a pedir perdón, a hablar, a conversar sobre las cosas que nos generan esas emociones de rabia, de ira. Ahora que nosotros estamos encerrados por lo del coronavirus, la alcaldía, ustedes lo saben, diseñó un plan para atender alertas de posible convivencia con maltratos, con ira, por el temor de que tenga como consecuencias graves hasta la muerte de una persona, como así ya ha pasado. Han sucedido malos tratos o han pasado ya feminicidios. Pero Dios nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo de la mansedumbre. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, como está escrito en Gálatas 5:22, que los invito a que la lean. Este fruto es el beneficio espiritual que se genera de estar en una constante comunión con Dios. La mansedumbre se refiere a que se debe moderar o evitar la ira y sus efectos. El Señor Jesucristo sí que nos da un ejemplo grande de mansedumbre, pero hay un pasaje que yo siempre lo leí y lo pasaba por alto, no, como que no me detenía a analizar qué era lo que estaba pasando. Mire, Juan 18, del versículo 19 al 24, dice así: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Jesús
acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me haces esas preguntas? Pregúntales a los que me han oído, seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba parado cerca de Jesús le dio una bofetada y le dijo: ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si dije algo malo, diles a todos qué fue lo malo que dije, pero si lo que dije es cierto, ¿por qué me pegas? Oye, le dieron una bofetada a nuestro Señor Jesucristo por decir la verdad, por hablar la verdad, por enseñar la verdad. Dice el versículo 24: después Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Aquí, con tremenda ofensa contra nuestro Señor Jesucristo. Tal vez si me hubiera pasado eso a mí, yo quizás había respondido también con golpes, con gritos. Pero nuestro Señor Jesucristo guardó calma, porque nos dio ejemplo de paciencia, de paz, de mansedumbre. Aunque pensemos toda una hora o días sobre este pasaje, no encontraríamos una respuesta y una actitud mejor que esa. Aún bajo una tremenda provocación, porque es que lo abofetearon, el Señor le dio una respuesta de un trato absolutamente correcto, que quizás, como lo dije antes, de pronto no hubiera sido igual la respuesta nuestra si hubiera sido yo el abofeteado. En alguna prédica alguna vez se dijo que en la Biblia, cuando se habla de ser manso, no significa ser débil. Al contrario, el manso bíblico es el que tiene una gran fuerza interior. Fuerza interior no es debilidad, es más bien fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios, no bajo mi control, porque si fuera bajo mi control, yo me lleno de ira y tal vez levanto un palo para defenderme y para golpearlo también. Pero eso lo pongo es bajo el control de Dios. Es decir, no me dejo llevar por las emociones, por las reacciones descontroladas ante una situación injusta. Más bien, vivo bajo el dominio del Espíritu Santo, y por eso es parte del fruto que se narra allí en Gálatas 5:22. Porque es el Espíritu Santo el que me permite a mí revelar que en lugar de ira debo tener es paciencia y amor. Y que ante un suceso como esto, ante una ofensa como esto, que en lugar de indignarme, debo estar tranquilo y actuar de una manera correcta. En otras palabras, practicar la mansedumbre nos ayuda a enfrentar el odio, la ira y la injusticia. Vea lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y está narrado en Lucas 6, 27 al 31. Pero ustedes escuchen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Impresionante enseñanza, que a juicio de muchas personas esto es absurdo, pero es que ese es el verdadero amor
por las personas, por los enemigos. Ni aún las circunstancias más extremas lograron sacar de quicio a nuestro Señor Jesucristo, pese a los insultos, pese a los maltratos, pese a las ofensas, pese a los golpes que él recibió físicamente y en su corazón. Muchos hablaron mal de Jesús y actuaron en su contra, pero Jesús continuó enfocado en su única misión: venir a salvar, no a condenar. Él no respondió con insultos, incluso algunas veces guardó silencio, y en otras habló la verdad con firmeza y amor, pero no gritó, no manoteó. Pero hay otros ejemplos. Romanos 12:14 dice: pidan que Dios bendiga a los que le hagan algo malo. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. ¿Será que los ponemos en práctica estas enseñanzas? ¿Será que yo sí, en lugar de desearle algo malo a una persona que me ofendió, más bien pido porque le vaya bien en su vida? Vean lo que dice el versículo 15: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos sino amigos de los que la gente les dice. No se crean mejores ni más sabios que ellos, no devuelvan mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, vea esa expresión tan linda. No traten de vengarse de quien les haga algo malo, sino esperen a que Dios los castigue, porque esa sí está en las Escrituras. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. En lugar de vengarse, haz esto: si tu enemigo tiene hambre, dale comida; si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Estos pasajes para algunas personas resultan absurdos, como lo dije, porque razonan la palabra y no aceptan que debemos amar al enemigo o a quien nos ofendió. Pero hay otro ejemplo, con otro tipo de reacción. Noten la actitud de Pablo en una situación similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Similar quiere decir que lo abofetearon también. Vea lo que pasó en Hechos 23, del 1 al 5. Dice la palabra así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjese la reacción de Pablo. Se llenó de ira y vea cómo respondió. Incluso lo comparó con una pared blanqueada. Pero inmediatamente reaccionó y se disculpó. Pablo era un hombre enteramente consagrado que vivía una vida llena del Espíritu. Pero la prueba de su vida santa no descansa en el hecho de que su lengua, sus palabras, sus respuestas tengan que ser perfectas como las del Señor Jesucristo. Más bien, esta prueba lo llevó a responder con insulto y deseando el castigo de Dios, pero su consagración a Dios también lo llevó a reconocer de inmediato su error y a pedir inmediatamente disculpas. Las respuestas ofensivas o hirientes se deben detener, así sea verdad lo que se diga. Quizás era muy cierto que el sumo sacerdote era una pared blanqueada, pero se dijo
de manera ofensiva, se le notó la ira a Pablo, pero gracias a Dios el Espíritu Santo hace que Pablo reconozca su error y corrija su actitud. La indignación nuestra o nuestra rabia rara vez nos lleva a actuar de manera recta o santa como la de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, nuestras reacciones se parecen o están más del lado de las de Pablo. No importa cuántas verdades digamos en un insulto, así sea lo que sea, fíjese que Pablo nos oye una impresión de maldición contra el sacerdote, y nosotros muchas veces dejamos un mal testimonio como cristianos cuando maldecimos, cuando nos llenamos de ira, porque nosotros manotamos, porque nosotros gritamos, porque a veces nuestras respuestas denotan cólera. Así no deseemos cosas malas contra las personas. A veces el tono, a veces son las palabras. Entonces, la lengua hay que controlarla, lo mismo que nuestros actos hirientes. Hay que luchar por sanarnos con la ayuda de Dios, y no solamente que es bueno, sí, yo actué así, es que exploté, no me controlé. Usted sabe cómo soy yo, que digo las cosas como se me vienen a la mente, dicen las personas. No hay duda que mucha gente eso es lo primero que hace o dice, lo que se le viene a la mente, lo primero. Pero esas expresiones son muy pobres o no tienen sentido si provienen de un cristiano. Lo que nosotros debemos hacer es aprender a controlar nuestra lengua, y no podemos controlarla a menos que nuestro corazón no esté lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. No olvidemos que el cristiano está escondido en Cristo y con Cristo en Dios. En Cristo quiere decir dentro de Él, y con Jesucristo en Dios. Pero entonces, aún estando nosotros escondidos en Cristo y Cristo en Dios, siempre estamos también sujetos a muchas de las flaquezas humanas. No somos tan perfectos para la vida de santidad, y pasarán semanas o meses para que muchas veces los ánimos a nosotros se nos calmen cuando nos hemos llenado de ira. Y mientras esperamos que ese ánimo se enfríe, entonces siguen habiendo pensamientos negativos. Pensamientos negativos contra las personas, como en el caso de Pablo ante este sumo sacerdote. Ojalá nos pareciéramos a nuestro Señor Jesucristo en la forma como le respondió al sumo sacerdote cuando lo abofetearon. Pero falta mucho para que nuestro corazón esté lleno así de esa pureza, lleno del Espíritu Santo, que no aprueba los rencores. Pero supongamos que fallamos, supongamos que caemos en la ira y en la rabia, o en un estado de intolerancia, y en consecuencia ofendemos o insultamos o maldecimos. ¿Cuál sería entonces nuestra situación y qué podríamos hacer acerca de ella? Miren, pensemos en esas cosas, reflexionemos en ellas. Primero debemos reconocer que nuestra posición es pecaminosa, porque es un pecado. No debemos encubrir o disimular nuestra culpa. Segundo, entender que la cura verdadera está en esforzarnos por controlar nuestra mente, pero con la ayuda de Dios, y controlar nuestra lengua, y llegar hasta el arrepentimiento y el perdón, que es lo que le agrada a Dios. Debemos asumir que todo acto de ira produce o genera ofensas. Hay que entender lo que es así, que genera malos pensamientos,
que genera deseos de castigo y venganza, que genera deseos de romper las cosas, de gritar. No sé si exista alguien que con la ira resulte haciendo bien en lugar del mal. No lo creo, o no lo sé, no la conozco. Y creo más bien que Dios sí lo sabe, porque dejó en su palabra escrito esto. Leamos Santiago 1, 19 al 20, dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nos pide que escuchemos razones y que no nos enojemos con facilidad. El que vive furioso no puede vivir como Dios manda. Eso es lo que dice ese pasaje. Cuando una persona tiene ira se le nota, no lo olvidemos, la cara se descompone, se pone roja a veces, manotean, rompen cosas, como ya lo hemos dicho, hacen sufrir a las personas. ¿Se imagina si los enojos o la ira de Dios fueran reacciones como las nuestras? Pues ninguno de nosotros estaría vivo. Gracias a Dios que los enojos de Él o la ira de Él más bien es lenta. Su palabra lo dice. El salmista lo sabía, Pablo lo sabía, pero aún así se nos escapan ese tipo de reacciones. Y ya para terminar, quiero que leamos el Salmo 103, versículo 1 en adelante. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, queridos, la ira genera daño contra las personas y contra nosotros mismos. Por eso debemos orar para que Dios nos ayude y nos ayude a fortalecernos, y que sea su Espíritu Santo el que nos ayude a madurar ese fruto precioso de la mansedumbre. Debemos orar por nosotros mismos, porque nosotros somos los generadores de reacciones negativas cuando tenemos ira. Pero también tenemos que orar por las personas que nos ofenden, para que Dios también, con su gran misericordia, con la misma misericordia que ha tenido con nosotros, también la tenga con ellos, y que algún día podamos ver que ya no hay enemigos, que ya no hay gente que genere indignación a nosotros, que si hay algo que nos ofende, podamos manejarlo con amor por las personas, y orando mucho por ellos también. Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y nos permita que el próximo domingo nos veamos congregados en familia. Dios los siga cuidando el resto de esta mañana, de este día y del resto de días
que Él a bien tenga darnos. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a continuar después de esa predicación tan excelente que hemos tenido. Vamos a continuar con el último canto y después la despedida. Así que los invito a todos a que cantemos Oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Continuamos con la despedida. Bueno, hermanos, es un placer haber podido compartir con todos. Para despedirnos queremos recordarles que el miércoles tenemos un estudio, lo hacemos a través de Google Meet, entonces estén pendientes del link porque realmente han sido unos estudios muy edificantes y que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego, hermanos, nos veremos pronto si Dios así lo permite.